unas sumas y restas vectoriales y se llega al resultado. Fácilmente, con tiempo están haciendo. Solamente yo cambio los datos y para el siguiente parcial pues se pone una cosa distinta. ¿Cómo es Miguel Choque? ¿Está presente? El otro día parecía que no me contestaba, no respondía. Y la pregunta que le hacía era, ¿qué significa ese símbolo que está en su sitio con el que entra al Zoom? ¿A qué se refiere ese triángulo? ¿Alguien de ustedes sabe? Ese triángulo con un fondo resplandeciente, escondiéndose el sol, tal vez es la pirámide una de las pirámides de Egipto, y justo el sol naciente, tal vez. Pero eso parece una simbología de alguna organización de algún tipo especial, alguna logia. No, ingeniero, solo fue una imagen que puse nomás, una imagen cualquiera. Ya. No le puso con un significado especial. No es que usted es integrante del Ku Klux Klan, de una de esas cosas, de los masones. No, solo lo puse así nomás por poner nomás una imagen y ya. No tiene ningún significado. Perdón, pero si usted lo rescató de alguna parte, es porque es el símbolo de algo. Usted no sabe, de repente, sí, seguro, no sabe, le puso algo. Pero ¿qué tal si me lo averigua? Tiene que ser para mí, eso es un símbolo de algún tipo o de una marca, de algún producto. A ver si por curiosidad averigua de qué se trata. ¿Ya? Para otra clase. Un ratito entra a internet, lo pone y tiene que salir el símbolo ese. De algo tiene que ser. Bien, vamos a hacer un poco un repaso de algunas cosas para hacerles recuerdo los tipos de preguntas que se están haciendo y que no siempre ustedes entran pues al foro. Ese es el detalle. Vamos a hacer un repaso rapidísimo entrando a 1000 aulas. Ingeniero, buenos días. Entonces, el segundo parcial sería el jueves 6 de enero, ¿no? Así es. Ya, gracias. Que a propósito de ese día, yo cumplo, no sé, ya muchísimas décadas de casado, porque me casé un 6 de enero. Así que un festejo basta que no me hagan renegar. Bien, aquí está mi página. Vamos a ver cómo lo verían ustedes. Aquí hay una opción que tengo yo que dice a ver, cambiar el rol a estudiante. Entonces ustedes ven así, como estudiantes, esta página. No, por ejemplo, vamos a entrar a curva de carga. Lo ven así, aquí se entra de qué se trata el tema y todo lo que está. Por ejemplo, aquí vamos a entrar a curvas y más curvas. Ustedes entran al foro, tiene este simbolito,
y entrarían, ¿qué dice? En el sistema interconectado nacional, ¿cuál de las curvas de los departamentos del país es la de mayor eficiencia? ¿Cuál podría ser la razón para que se presente la situación indicada? ¿Cuáles son las aplicaciones en la materia de trazar la curva de carga de un sistema eléctrico? Y aquí dice responder. Nadie entró aquí, nadie contestó. Y aquí ya tengo dos preguntas para hacer. Como nadie contestó, probablemente vamos a hacer alguna pregunta al respecto. Eso en esto. Aquí, elementos de competencia. ¿Qué será eso? En el tema inicial, presentación, hay un archivo elementos de competencias. El trazado de la curva de carga, ¿a cuáles elementos de competencias contribuye? Nadie contestó, por lo visto. Porque aquí está responder. Por decir, uno de ustedes agarra y le aparece esto. ¿Dónde está? No, no es ahí. Directamente hay que ponerle responder y contestar, ¿no? Porque esto está simulando. Entonces, el de ustedes ya va a aparecer otra cosa. Para responder. Entonces, ¿qué significa esa pregunta? En el tema inicial, presentación, hay un archivo elementos de competencias. El trazado de la curva de carga, ¿a cuáles elementos de competencias contribuye? Es decir, ¿para qué sirve en la materia, en otras palabras, este tema? Entonces nos vamos a meter a la introducción. Y la introducción dice, o la presentación, dice que hay un tema, aquí tiene que estar, elementos de competencia. Al culminar el proyecto académico de una central hidroeléctrica, o sea, al culminar la materia, el estudiante estará preparado para alcanzar las siguientes competencias. Calcula y pronostica la demanda. Se supone que han aprendido eso. Traza la curva de carga y calcula el factor de carga que se emplea en la planificación de sistemas eléctricos de una población o cualquier sistema eléctrico, utilizando una tecnología reconocida, que es la que ustedes han empleado. Fíjense, la pregunta era, ¿a cuál de estas corresponde el de la curva de carga? ¿A dónde corresponde? Corresponde a esta, es decir, el trazar, el que saben ya trazar una curva de carga. ¿Para qué? Para utilizarla en la planificación de sistemas eléctricos de una población. Cuando estamos hablando de planificación de sistemas eléctricos, quiere decir planificación de generación, planificación de transmisión, planificación de distribución. Para cualquier cosa de esas, necesitan trazar una curva de carga para precisamente tener en cuenta la potencia y los elementos que van a utilizar. Si es un sistema de generación, si es un sistema de distribución o un sistema de transmisión. Nadie contestó y la respuesta está aquí. Hagamos otra pregunta. Aquí estábamos en curva de carga, ¿no?
No, pero antes sigamos en la presentación, creo que era. No, sí, en la presentación. Había otra pregunta. No, aquí en la presentación no hay preguntas. Era en la curva de carga. Generación aquí. ¿Hay preguntas? No hay. ¿Alguien habrá contestado acá? Esto es conste, hemos dicho. Miren, aquí hay respuestas, pero estas respuestas son del semestre pasado. No, 1 de diciembre. Actualizando el mapa del SIN. Esa era la pregunta que en la presentación se muestra un mapa de los centros de generación del SIN. Está completo. Podrá conseguir un mapa actualizado del 20 y colgarlo. Ahí está. ¿Quién lo ha hecho eso? Guillermo Gutiérrez. Y el 1 de diciembre, recién nomás. De aquí ya puedo sacar sobre las preguntas para el tema de la generación en general. Aquí, por ejemplo, miren. Calcular cuál será el consumo de gas natural en generación de energía eléctrica en Bolivia en los próximos 10 años, asumiendo un crecimiento del consumo igual al índice de crecimiento en los últimos 10 años a nivel nacional. ¿Cuál será la reserva natural? ¿Qué van a contestar? Si la otra, que era más sencilla, no contestaron. Pero ya tengo otro elemento para preguntar. Por último, ¿cuál es la potencia instalada en generación del SIN al 31? Del 14, este está desactualizado. Tendría que ser del 1920, ¿ya? ¿Qué es la potencia flotante? ¿Qué es la potencia disponible? Ya tengo varias preguntas para el tema general. Curva de carga hemos visto. ¿Hay alguna más para la curva de carga? Eficiencia de un sistema eléctrico. ¿Cuáles son los argumentos para aseverar que el factor de carga? Aquí Ronaldo Valverde contestó. ¿Cuáles son los argumentos para aseverar que el factor de carga muestra la eficiencia del sistema? ¿Cuál es el factor de carga de Santa Cruz, del SIN, de todo el sistema interconectado, y de Santa Cruz? Para el año 19, aquí podría ser para el año 20, pero no importa, de repente no están todavía los datos. El factor de carga es un indicador de la eficiencia del sistema. En el numerador se muestra, se está explicando bien. Pero para la segunda pregunta ya no contestó nuestro amigo Ronaldo Montaño. Este ya hemos dado. Este ya hemos dicho. Vámonos al siguiente tema. Componentes de una central hidroeléctrica. No, aquí no hay nada. No hay. Entonces no he hecho ninguna pregunta. Aquí hay un video. Aquí hay otro. Bien. Nos vamos a la siguiente pregunta. El siguiente tema. Bueno, aquí no he hecho preguntas, creo, porque ese es un documentito que lo puse para que, sí, para que ustedes profundicen lo que quieran. Vámonos a la siguiente. Proyecto. Aquí se explica cómo es el tema del proyecto. Pronóstico de la demanda es imposible.
Y aquí hacemos 4 preguntas y ninguna respuesta. De los datos del último censo, ¿cuáles datos son los más significativos para el estudio de la demanda? ¿Quién me puede decir eso? Quienes han participado en elaborar el pronóstico, ¿verdad? ¿Qué datos he sacado de allá? La población, la cantidad de habitantes por familia en promedio. Esa es una pregunta. ¿Qué otro dato? Hay otros datos incluso hay sobre el factor de carga, me parece. Bien, para elaborar un estudio de la demanda y potencia, demanda de potencia y consumo de energía eléctrica en una comunidad, ¿cuáles variables requieren confirmación de datos con un trabajo de campo? Ustedes ya han hecho el pronóstico de la demanda, los que han hecho el trabajo del grupo. Pero todo lo han sacado de los datos del INE. Pero si fuera, digamos, un trabajo real que le han encargado a usted como trabajador de CRE, como trabajador de la gobernación, ¿no? Sacaría los datos de INE, pero ¿qué datos necesita realmente confirmar con un trabajo de campo? ¿Alguien me dice? De esto hemos hablado. ¿Nada? Por ejemplo, el último censo que se hizo en Bolivia es el año 2012. Y este año parece, el año que viene, mejor dicho, se va a hacer un censo. Entonces, por ejemplo, miren, la población, nosotros hemos calculado la población en función del crecimiento de los datos del 2012 y en función de los datos del crecimiento entre el 2001 y 2012, lo hemos aplicado al 2012 y eso se proyecta al 2021. Un dato importante que puede saber la población yendo mediante una comisión de encuestas del que está estudiando el problema, uno de ustedes va a estudiar una central pequeña hidroeléctrica como la que están diseñando y quieren confirmar los datos como por ejemplo la población. Y puede resultar que los datos le dicen que tiene 500 habitantes. Ustedes van al lugar y hacen una encuesta. Es decir, hablan con el corregidor, hablan con el profesor del pueblo, hablan con los responsables de algún tipo de por ejemplo, de escuelas, con algunos profesores, habla con qué otra autoridad puede haber ahí, alguna oficina de Entel o de algún banco, puede hablar con el alcalde, ¿no? Lo que fuera. Y por último, se va con un mapita y si se supone que hay 500 habitantes, usted dice, bueno, voy a preguntar a unos 10% de los 500 son 50 habitantes.
Y como va con un grupo, cada uno hace búsquedas, por decir, para 50 habitantes, 5 grupos de a 10 encuestas, a 10 familias cada uno. Y así va a ser, no, pues, si son 500 habitantes, más o menos van a ser 100 familias. Si son unos 3 grupos de 100 familias, usted le puede hacer la encuesta al 10%, son 10. Y en 10 barrios, por decir, porque es chiquito, usted va y les hace las encuestas. Y ahí puede confirmar con que en realidad en el pueblo no hay más que 100 personas. O al contrario, en realidad en el pueblo no hay 500, sino 2000. ¿Por qué? Porque hubo migración del interior a ese pueblo durante 10 años. Puede haber ido así. Puede haber desaparecido un pueblo en cierta forma, porque la gente emigró. Por ejemplo, ese es un dato que necesita saber mediante ese sistema de encuesta. ¿Cuáles son los, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cuáles variables de confirmación de los datos de trabajo de campo? ¿La cantidad de habitantes o la cantidad de familias? ¿Cuáles fuentes documentales necesita para calcular, o sea, para elaborar ese pronóstico? También, ¿qué documentos utiliza? No solo el INE. Cada alcaldía cada año realiza un plan estratégico y estudia la situación socioeconómica de ese pueblo. Y ahí pone todos los datos importantes, la parte económica, cuántos agricultores, cuántos profesionales, cuántos maestros, cuántas escuelas. Todo eso le sirve para hacer el estudio. ¿Ya? Pero nadie contestó esta pregunta. Por lo menos espero que lo hayan leído, porque por ahí van algunas preguntas de examen. Donde hemos quedado en proyecto. Prediseño, bueno, aquí es lo que están haciendo también. Fíjense que aquí hay una guía. Guide es una guía en 2 tomos de la Comunidad Europea, ¿no? Fuera de la guía que ustedes están utilizando de Tsubu Nosaki para hacer el prediseño, hay esta guía que hay. En ese momento era en inglés, pero ahora hay en español, o creo que esta ya está en español. Y aquí lo puse algunos archivos que no se veían muy bien. A ver, ¿qué dice la primera pregunta? Nadie contestó. ¿Cuáles variables de campo influyen en el cálculo del volumen de la cámara de carga? Variables de campo, es decir, en el lugar donde va a estar la cámara de carga, ¿qué influye para tener su volumen? Por ejemplo, el caudal, ¿no? La geología, si no hay espacio, si es muy inestable el terreno. De repente haya que hacerlo subterráneo, llegar hasta la roca, ¿no? Después dice, ¿cuáles variables del sistema eléctrico influyen en el cálculo de las dimensiones de la cámara de carga? Esta es una pregunta de operaciones. Aunque aquí dice en el cálculo, bueno, aquí esta es más difícil que contesten, no hay problema.
¿Qué ocurre con el funcionamiento de la central si el volumen, o sea, el volumen de la cámara de carga, es muy pequeño? Y esta pregunta, en las centrales con embalse, ¿dónde se ubica la cámara de carga? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo es el que es con embalse? Tenemos aquí el embalse, o sea, la represa, el piso, y directamente tenemos el tubo que atraviesa, en algunos diseños atraviesa, en otros puede ser por un ladito, y se va pues para la central eléctrica, hasta la turbina, digamos, ¿no? Entonces aquí pregunta, ¿dónde está en este caso la cámara de carga? En las centrales, este es el embalse, por lo tanto aquí está el agua, un perfil, un corte, el agua se acumula ahí, estamos hablando de un lago prácticamente. En este caso, ¿dónde está ubicado la cámara de carga? ¿Alguien me puede decir? Benjamín Sandoval puede tomar la voz y decirme. Benjamín. Sé que dice en el libro de Nagasaki, pero ahorita no me acuerdo, ingeniero. Ya, muy mal, ¿no? Que no se acuerde. Ya estamos terminando. Su proyecto de repente ya está en lo último y no sabe. Aldo Ticona, ¿qué diría? Aldo, Aldito. Aldo, ¿me escucha? ¿Estará durmiendo? Una manito, levante. Hay una manito por allí que se puede representar. De muestras de no estar durmiendo. Uno quisiera con este frío, y no está frío, ¿no? Pero por esta lluvia, estar en la camita. Miguel Choque, con quien ya hemos hablado, ¿qué diría usted? ¿Dónde está la cámara de carga en una central con embalse? ¿Nada? ¿Nada, Miguel? Por ejemplo, si alguien hubiese hecho una centralita hidroeléctrica como parte de los varios en años anteriores y semestres anteriores, han hecho una central hidroeléctrica, han propuesto una central y el diseño en el caso de, por ejemplo, en Concepción, que tiene una laguna donde está una represa, la laguna, y de ahí, ¿para qué hicieron esa laguna? Para extraer de ahí el agua potable. Lo mismo en San Ignacio de Velasco. Y son lagunas bastante grandes, mucho más grandes que las de Songo. Son verdaderos laguitos, ¿eh? Y de ahí también en San Ignacio se construyó la represa para acumular agua y atender con el agua potable para la época en que obviamente es de sequía y de otra forma sería complicado abastecerse del agua potable. Emplean unas bombas para extraer y distribuir a todo el pueblo, tanto en Concepción como en San Ignacio de Velasco.
Y ahí algunos ex compañeros de ustedes han hecho su proyecto habilitando con un esquema como este de acá. La represa, el embalse, la casa de máquinas. ¿Y dónde será que lo ubicaron la cámara de carga? Porque como ustedes se darán cuenta, Sandoval, ¿quiere hablar? Benjamín. No, ingeniero. Pero hable, pues. Está bien, ya me contestó eso. Quiere decir que no está durmiendo. Conste que ellos tenían que dimensionar todas las partes. Pero la pregunta, digo yo, no solo dónde puede estar la cámara de carga en este tipo de centrales con embalse, en la obra de derivación, la obra de desarenador, la obra de derivación de toma. ¿Dónde está el canal en este caso? Y por último, ¿dónde está la cámara de carga? En este tipo de centrales con embalse. ¿Ah? ¿Cómo es Miguel Choque? Vamos a mencionar algún otro. Algún otro. A ver, Cornejo, Fabio. ¿Está Cornejo? Sí, ingeniero. Ya. O también podría contestar Grisel o María José, que la otra vez no paraba de hablar y consultar, y está bien. En este tipo de centrales, ¿dónde están esas obras? Obra de derivación, obra de toma, desarenador, canal, cámara de carga. Edwin Quispe, Choque, ¿qué me dice? Podría ser que la cámara de carga sea en sí la represa o el lago, o sea, que esté en el mismo camino del río, el desarenador justamente en la obra de la represa. La, el canal de la tubería de toma, de desviación, igual está dentro de la represa y el resto ya al otro lado de la represa. Por ejemplo, el canal de cuál lado. No importa, pero pues, como a veces uno en la cabeza no la tiene bien, no la tiene bien imaginada la obra. Y eso que hemos visto hasta videos. Lo que hemos aprendido hasta ahora y hacer una serie de obras, dimensionarlas, aunque no es obligatorio dimensionar la obra de toma, la de derivación, el desarenador, solamente el canal, dijimos, y la cámara de carga. Es en un tipo de centrales que se llama de pasada o a pelo libre, ¿no es verdad? Y es el tipo de central que todos están haciendo, que es el tipo de central donde tenemos un río, tenemos que tener obra de toma de las aguas y tenemos que llevar un canal y tenemos que tener una cámara de carga, una tubería y por último, pues,
la casa de máquinas. ¿Por qué tenemos todas estas obras en este tipo de central y no tenemos en este con embalse? ¿Qué es lo más importante para una central? No lo único, pero las dos variables más importantes para una central, ¿cuáles son? Poniendo así, no igual, sino proporcional a qué, a la Q y a la H. Entonces, tanto en esta central como en esta otra, se va a manejar una Q determinada, un volumen de agua. Pero, y ahí está lo interesante, la H es lo que me importa muchísimo desde el punto de vista de las obras civiles. Y por eso hacemos todo esto, canal, etcétera, para ganar altura respecto a donde está ubicada la casa de máquinas. Esta altura se gana. Y por eso dimensionamos todo eso. Pero en este caso, si el agua está ya aquí, ya lo tenemos, y va a llegar hasta un nivel X máximo, entonces aquí ya tiene usted la H. ¿Para qué quiero canal, obra de toma, etcétera, etcétera, desarenador? Si ya la H la tengo aquí. El desarenador es para que, obviamente, porque tengan en cuenta que en este sistema de paso, que son lo que están haciendo ustedes, ¿qué agua se utiliza? El agua que está por el río. No hay un reservorio por aquí, no, es el agua que hay en el río y por eso necesito un desarenador para tener mínimamente limpia el agua y no desgaste la turbina. Necesito una obra que le permita desviar el agua en el río. Necesito la entrada misma con puertas y poder variar ese caudal dentro del canal. Necesito llevar un canal tantos metros o kilómetros desde la toma hasta la cámara de carga, porque voy a necesitar esta altura y de repente este canal va a ser de 100 metros de longitud, como pueden ser de 10 kilómetros de longitud. Todo depende de qué, de la altura que quiera yo obtener. Porque si lo hago más largo este canal, el río va a ir más allá y voy a obtener más altura. Pero aquí no necesito nada de eso. No necesito un canal, el río viene, es como si estuviera, como si fuera este río desde un punto de vista desde planta, desde el aire, y aquí está la represa. Entonces el río viene y se mete a la represa y empieza a acumular el agua. Y ahí kilómetros cuadrados pueden ser de acumulación de agua. Entonces, por un lado. Por lo tanto, no me preocupo de cuánta agua hay aquí en este momento para cada hora del día. En la época de sequía, por ejemplo, aquí va a estar con muy poca agua y voy a poder producir poco. O si lo he calculado, como ustedes están haciendo en el proyecto, para el mínimo volumen de agua, bien, pero de eso no me puedo pasar, mientras que aquí tengo acumulado una buena cantidad de agua para las épocas de sequía inclusive. De otra parte decíamos, el agua que viene a la represa pues hace de desarenador, porque el agua llega y se para. El agua llega desde el río hasta la represa, como es un volumen enorme, llega y se para. Se decanta, por lo tanto, toda la porquería que está trayendo los materiales se decanta. No hace falta de construir un desarenador. Y ya
la represa es parte ya el embalse ya es un desarenador. Por eso es que aquí yo voy a hacer partir la toma, la hora de toma. Aquí habrá unas compuertas o habrá una válvula. Por lo tanto, la hora de toma está ahí, viene directo desde de donde empieza la tubería prácticamente para ir hasta la central, que está más abajo. Ahí voy por ahí cerca. Aquí mismo ya está la hora de toma, la tubería, que es mucho más corta. Entonces, tampoco necesito cámara de carga, porque es esta la cámara de carga, toda entera, todo el embalse. Mientras que aquí necesito cámara de carga porque no hay ningún lugar donde pueda acumular algo de agua para esas variaciones de carga que van a haber. Si la carga está en un lugar determinado y sube la carga, porque estamos acercándonos, digamos, a las horas de pico, tengo que tener aquí para pasar ese cuarto de hora o esa hora, lo que fuera de la hora de pico o de las horas de pico, tengo que tener aquí una cierta acumulación de agua, que no necesita ser como acá, porque además, si he escogido este esquema y no este otro, es porque aquí no puedo tener, porque es muy enclavado el lugar y no puedo tener un lugar ancho para acumular. Por eso es que necesito una cámara de carga que tenga un volumen que me permita pasar la hora de pico con ese volumen de agua. Entonces no necesitan en este esquema ni obra de toma, ni de derivación, ni desarenador, ni canal, ni cámara de carga. Obviamente, ya se darán cuenta que como este va a tener un embalse enorme, como Corani, por decirlo, Songo, embalse, el agua que se acumula, pues se acumula no solo para producir energía todos los días, sino para aumentar el nivel para que cuando llegue la época seca, donde entra del río muy poca agua, siga funcionando con una buena potencia. Mientras que aquí uno trabaja con el agua que está en el río, y si en algún momento esa agua va a ser menor en época de sequía muy baja, no va a quedar más remedio que meterle todo el agua al canal y producir lo que dé, no lo que está comprometido, quién sabe. Y ahora la pregunta aquí dice, ¿qué ocurre con el funcionamiento de la central si el volumen es muy pequeñito? Tengan en cuenta que, digamos, ya he visto en algunos tienen 5 metros cúbicos de volumen. Y ahí voy a hacer una pregunta interesante, seguramente. 5 metros cúbicos de volumen. ¿Cuánto tiempo dura si por alguna razón, digamos, estamos a la hora de pico? Ya. Un generador, una central de, por ejemplo, 10 megavatios. 10 megavatios. ¿Ya? Por ejemplo. Un caudal de 1 metro cúbico por segundo. Un metro cúbico por segundo. ¿Ya? Y quiere decir que esta es la máxima demanda que dura un cuarto de hora, media hora, con la altura que tiene.
Entonces, la pregunta dice, ¿qué pasa si el volumen es muy pequeño? En otras palabras, ¿qué pasa si aquí la cantidad que se acumula es pequeño? ¿Qué podría ocurrir? Si está mal calculado, puede ocurrir que en la curva de carga, a la hora de pico, viniendo así, curva de carga está arriba y a un cierto punto hace esto. Pero también puede ocurrir que, y para eso está calculado, digamos, la central, puede ocurrir que en otros días igual tiene este mismo potencia, pero dura más tiempo. Si dura más tiempo en la hora máxima, va a necesitar también una gran cantidad de volumen, digamos, el metro cúbico por segundo en total, pero si dura más esa hora de pico y el volumen es pequeño, ¿qué puede ocurrir? ¿Ah? Puede ocurrir que van a necesitar más volumen. Como esto es pequeñito, entonces puede ser que no alcance para atender la demanda de los 10 megavatios en la hora de pico, porque no acumula a pesar de que está entrando agua todo el tiempo desde el río, está todo el tiempo entrando agua y de aquí está saliendo, puede ocurrir que lo que entra para lo que ha sido diseñado no sea suficiente y por lo tanto empiece a bajar el nivel de agua. Y puede ocurrir, por último, que si el nivel de agua del río es tan bajo, que lo que entra, siendo esta acumulación muy pequeña, sea más la cantidad de agua que la que pide a la hora del pico que la que entra. Y por lo tanto el nivel va a empezar a bajar. Y va a llegar a un punto en que ya no va a dar. Y para no permitir que entre aire en la tubería, cuando ya baja por debajo del nivel por donde parte la tubería, va a ocurrir pues que va a entrar aire. Y eso ya es un problema serio, que además no aporta en nada en la potencia, el aire ahí. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que se puede no ser suficiente el agua y por lo tanto disminuir en la cámara de carga y por lo tanto va a dejar de entregar energía eléctrica antesito de llegar a ese nivel donde entraría el aire. Hay un relé a tener aquí y se van a fijar en el diagrama de bloques. Hay una señal que se toma desde la cámara de carga y que va hasta la casa de máquina. Va esa señal para que cuando esté cerca a este nivel del agua, pues lo desconecta y deja de funcionar. ¿Ya? Miren que hay mucho que contestar y que no veo aquí nada de respuestas. Y conste que estamos hablando siempre de todo. Vayamos a la siguiente. ¿Qué hora es? 10:40, todavía es temprano. Sigamos entonces con aquí hay algo. Vamos a hacer, parece que hay gente que está por... No hay nadie que esté esperando.
Este, ya, vamos a ver. Aquí creo que no hay nada. Aquí hay todavía una preguntita. En el diagrama de bloques se propone una conexión entre la cámara de carga y el sistema de control. ¿Para qué serviría esta conexión? Pucha, no me fijé. No me fijé, por eso ya les contesté. ¿Para qué serviría esta conexión? O sea, hay una señal que toma en la cámara de carga y manda al sistema de control. ¿Para qué sirve? Para medir el nivel al que está. Uy, uy, uy. Un segundito, se va a... Vamos a cargar. Ya estuvo. Precisamente para eso sirve, ¿no? Por eso el diagrama de bloques es algo que me encanta, porque de ahí salen muchas preguntas sobre operación de centrales. Vámonos al siguiente tema. Turbinas. ¿Hay alguna pregunta? Aquí no hay. No sé si está. Este es un documento, no hay pregunta. Pero voy a hacer preguntas, por si acaso, sobre turbinas. Porque ustedes escogen el tipo de turbinas. Por ejemplo, voy a lanzar la pregunta. Si su proyecto tiene, en su proyecto está previsto por lo menos 2 turbinas, ¿no es verdad? Para que entre los dos puedan hacer frente a la máxima demanda de la curva de cargas, para que trabaje más eficientemente su central. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si en vez de proyectar 2 turbinas, usted se propone en su proyecto poner una sola turbina? Parece sencillo. Como siempre, recurrimos a la curva de carga. Hemos dicho que los proyectos van a... bueno, hasta aquí, hasta la hora 24. En sus proyectos van a utilizar lo posible 2, uno de una cierta potencia que pueda dar energía eléctrica con una sola turbina casi todo el día, y a las horas de pico entra la siguiente turbina y cubre hasta la hora de pico. Si en vez de proyectar 2 turbinas, proyecta una sola nada más de una potencia que sea tal que cubra perfectamente la máxima demanda, ¿qué ocurre con el tipo de turbina? ¿Va a ser la misma que si es una o si son 2, como proyectado originalmente? Y si usted utiliza solo una turbina, ¿esa turbina va a ser el mismo tipo? Esa es la pregunta. ¿Ya? Bien. Siguiente. Next.
Generadores trifásicos síncronos. Aquí los quiero ver a los eléctricos. Vamos a ver qué han contestado. No, ese me equivoqué. Son esquemas que hemos utilizado para dar la clase. Nada más. Entonces no me interesa. Perdón, me equivoqué. ¿Dónde están? Generadores. Ahí sin querer, este es un documento. Este es un documento, este otro. ¿Qué dice la pregunta? ¿En qué tipo de centrales de generación se emplean generadores trifásicos asíncronos? ¿Por qué el uso de este tipo de centrales no es común? Pregunta de examen. Para el parcial 2. Uno de esos puede ser. Trabajo colaborativo, así se llama la pregunta. Trabajo colaborativo entre generadores imposible. Aquí hay respuestas de Valverde, Ronaldo. A ver, veremos. Esto ya ustedes en teoría lo conocen. Cualquiera de ustedes puede entrar a ver todo lo que estamos viendo en este momento. Uno, Brasil y Paraguay tienen distintas frecuencias nominales. Sin embargo, sus sistemas eléctricos están interconectados. ¿Cómo es eso? Y aquí contestan. La generación de cada país está en sus respectivas frecuencias, correcto, con sus respectivos generadores que usan variadores de frecuencia. Antes de interconectar a un sistema. Esta es una respuesta por demás interesante y quiero analizarlas con ustedes. ¿Por qué? Porque no hace mucho hemos llevado la materia, el tema, condiciones para entrar en paralelo. ¿Tiene que ver aquí alguna de esas condiciones con esta pregunta? O sea, si yo quiero poner en paralelo el sistema de Brasil y de Paraguay que tienen frecuencias distintas, ¿es posible? ¿Qué dice? ¿Será que es correcta esta respuesta? O sea, cualquiera de ustedes leyó esto y podría decir aquí, responder y contesta y le dice el compañero Ronaldo, en la pregunta 1 me parece que está equivocado por tal razón. O puede contestar uno de ustedes, sí, es correcto, apoyo su respuesta. Que es cuestión de usar variadores de frecuencia para interconectar los dos sistemas. Yo quisiera ahí una respuesta también aquí de ustedes. A ver, ¿quién se anima? No, una, las que quieran. A ver, ¿qué me dice Marcelo Oli? Que veo que está con su micrófono encendido. ¿Qué me puede decir de eso, de esta respuesta? Marcelo Oli.
¿O quién más puede contestar? ¿Aldo Ticona, tal vez? María José Acebey. ¿Están ahí? ¿Están al otro lado? ¿O estoy solito? Inturias, ¿qué me dice Inturias? Jonathan Colque. Creo que en teoría sí funcionaría usar un variador de frecuencia, pero en la práctica no sé si se puede, es muy caro, creo, ¿no? Esa es una buena respuesta en el sentido que tiene ideas. ¿Alguien no está de acuerdo con la respuesta del compañero Jonathan o de Ronaldo Montaño, que es la misma? ¿Alguien podría decirme? ¿Alguien podría, Mario Ligerón, por ejemplo? O Guillermo Gutiérrez también podría estar contestando. O Pablo Morón, que debe ser descendiente de vallegrandinos, ya le dije la otra vez. Presumo, si no es vallegrandino, es descendiente. Grisel Rojas, ¿qué me dice? Pucha, che, ¿cómo no van a saber? Esta sí es una pregunta como para decirle a cualquiera, en el tema por lo menos sobre operación de sistemas, pucha, estarían listas para la respuesta. Listas en el sentido listas para irse al tacho. ¿Nadie más contesta? ¿Será posible? Aunque sea una supuesta respuesta errada, algo siempre hay que tener una respuesta, aunque sea equivocada, pero hay que tenerla. Tengan en cuenta las condiciones para poner en paralelo. Algunas de ellas hemos mencionado que sí, en ciertos casos, podrían ser distintas las frecuencias. O utilizando variador, ¿hemos mencionado eso? Antes de aclarar el tema, el variador de frecuencia, ¿en qué se utiliza normalmente en nuestro medio y que ustedes, por lo visto, han oído hablar y de repente deben tener hasta en el laboratorio? Esa es una pregunta que sí yo creo que pueden contestar. Para los motores, ingeniero. ¿Y para qué en un motor? ¿Qué dice el nombre? Es variador de frecuencia. ¿Y para qué le servirá eso al motor? Regulación de velocidad podría ser. Regular la velocidad. A través de ese aparato, si yo le mando mayor frecuencia, acuérdense, en un motor o en un generador hay una relación directa entre frecuencia y velocidad.
Si le mando una frecuencia, en vez de 50, le mando 100, el motor va a aumentar su velocidad de, qué sé yo, 1000 revoluciones por minuto a 2000, o al revés. Si le mando la mitad de la frecuencia, el motor va a reducir su velocidad. Pero en un generador de 50 megavatios, de 100 megavatios, y por último de 1000 nada más megavatios, o de 500 kilovatios, ¿para qué le serviría un variador de frecuencia? En una central, obviamente. A ver, alguien me contesta. ¿Para qué le sirve? Pablo Morón dice, eso sirve en los motores, y es correcto. Estamos diciendo, efectivamente, se utiliza en muchas industrias lo utilizan, porque necesitan que el motor tenga velocidades distintas, porque el proceso de producción de una fábrica de, qué sé yo, de sodas, tiene que ciertos lugares aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad, etcétera, ¿no? Pero en una central eléctrica, ¿dónde podríamos utilizar un variador de frecuencia? ¿Tendría que ver con lo que se explicó, ingeniero, del acoplamiento de generadores? Pero hemos mencionado, usted ha estado en las clases donde se habló de las 4 condiciones, ¿no es verdad? ¿Y cuál es la condición que se tiene que tener referida a la velocidad? Perdón, referida a la frecuencia. Hay 4 condiciones. Mismo Se tiene que igualar la fases. frecuencia, ingeniero. Esa era la condición. Eso, se tiene que igualar las frecuencias. Hemos mencionado por casualidad que puedo igualar las frecuencias utilizando un convertidor de frecuencia. Necesito en ese caso convertir la frecuencia, un convertidor de frecuencia. Tengan en cuenta que tengo que igualar a una cierta frecuencia con la que voy a entrar en paralelo y quedarme en esa frecuencia todo el tiempo. 50 ciclos de por vida. O sea, en una central no me sirve para nada un convertidor de frecuencia. Para nada. Por eso es que ni lo hemos hecho mención, ni hemos mencionado para nada, sino que hemos dicho hay que igualar frecuencia, y esa frecuencia es o 50, si es Bolivia, 50. ¿Y a quién hay que ponerle 50? Al generador, para que generen 50. Y para que generen 50, ¿dónde? Si es que varía un poco para arriba o para abajo, ¿dónde accionamos para que iguale? En la velocidad de la turbina o del motor, pero motor térmico, por ejemplo, no turbina, no motor de otro tipo que se utiliza en una industria. Nunca pues encontraríamos un convertidor de frecuencia de gran potencia. Sí. ¿Qué es? No sé si está ahí. Entonces, volviendo al tema,
El convertidor de frecuencia solo se utiliza para variar todas las frecuencias que queremos de un motor. El generador, ¿cómo variamos su frecuencia? Accionando, en el caso de la central hidroeléctrica, accionando la aguja, o sea, accionando el caudal. Y para eso no necesitamos ningún variador. Haciendo que el caudal varíe de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Un segundito, por favor. Sí, ya lo noté. Bien, entonces, ¿cómo es la cosa? Con el variador de frecuencia. Lamentablemente, como en la materia de máquinas eléctricas, no logran hacer una clasecita, una media clase, en distinguir que realmente el principio de funcionamiento es totalmente similar entre un generador y un motor. La única diferencia es que el uno genera energía eléctrica y el otro recibe energía eléctrica, pero genera energía mecánica.
y que por lo tanto un motor siempre va a tener pequeñas potencias respecto a una generadora. Una generadora es para que dé energía a un montón de usuarios, un motor es para un aparato. Entonces, todo lo que son variadores de frecuencia tienen otra función. Es para que varíen las frecuencias desde 0 hasta el doble de cualquier nivel. Pero el concepto es ese, el variador de frecuencia para un motor. Un generador ni por asomo necesita eso para nada en la central. Para eso está el regulador de velocidad, para mantener la velocidad y por lo tanto la frecuencia. O para aumentar y bajar de entrega de potencia. Entonces aquí la pregunta es, ante Brasil, no, pues directamente el uno genera a 50 y el otro sistema y el otro a 60, ninguno de ellos no pueden interconectarse así como está. Imposible. Porque el generador del lado paraguayo, que genera 50 ciclos, y la condición es que ambos tengan para entrar en paralelo la misma frecuencia, entonces o los generadores paraguayos trabajan en 60 ciclos, que es la frecuencia nominal en Brasil, o la parte de los generadores brasileños trabajan en 50 ciclos y los dos se hacen bolsas y trabajan a otro ciclaje que no sea la nominal. Además, el sistema paraguayo, que es a 50, todos los usuarios trabajan con ese ciclaje, 50. Si ellos trabajaran con tal de estar en paralelo con el Brasil, si ellos trabajaran así a 60, los paraguayos, pueden provocar muchos problemas en su sistema o al revés. Y sin embargo trabajan. Simplemente tenemos aquí, en ese caso, tenemos aquí, ¿cómo se llama? Simplificando el sistema de Brasil. Y tenemos aquí el sistema de Paraguay. Tenemos un río y una represa, Itaipú. 18, si mal no recuerdo, 18 unidades en total, por lo tanto 9 brasileñas y 9 paraguayas. Y ¿cómo se llama? La mitad, por lo tanto, de las unidades son brasileñas y la mitad paraguayas. La mitad, los técnicos e ingenieros son brasileños, la mitad son paraguayos. La mitad genera en 50 ciclos y la otra mitad en 60 ciclos. Lo que va a ir hacia Brasil, 60, lo que va a ir al Paraguay, 50 ciclos. Además, cada uno tiene su administración. Los equipos de medición, unos están en portugués y los otros están en español. O sea, como generación trabajan totalmente divorciados porque no pueden mezclarse ahí. Estamos hablando de la central, incluso en este caso, la segunda central más grande del mundo. Entonces, generadores de 600 megavatios cada uno. Y aunque fueran pues, pequeñitos,
Es decir, igualito nos sirve, no pueden trabajar con distinta frecuencia nominal. Entonces, ¿qué hacen para resolver el problema? Bueno, el sistema de Brasil manda al Brasil su energía y el sistema de Paraguay manda al Paraguay su energía. Pero resulta que un 85% de lo que generan sus generadores paraguayos apoya al Brasil. Y el 15% es suficiente para el Paraguay. Y se lo manda en 50 ciclos. ¿Y qué hace el Paraguay con energía que tiene que comprar y todavía en 50 ciclos y lo que ellos utilizan, perdón, el Brasil utiliza 60 ciclos? Simplemente que tiene que haber en la subestación de salida, la subestación, hay un sistema que convierte lo que le vende el Paraguay, convierte en 60 ciclos nominales, pero no con un convertidor de frecuencia, sino con equipos que conviertan realmente y para tener ya lo vendido a 60. Y ahí ya se conecta al sistema brasileño y ahí se da la interconexión. Son pocos casos los que hay así. Por ejemplo, si hubiera una red que interconecta entre Estados Unidos y México, bueno, no sería problema porque México es en 60 y Estados Unidos también. Pero entre un país y otro con distintos, es un grave y es una inversión enorme. O sea que aquí, ¿qué hacen entonces? Para hacer esa conversión de cuántos es, de 6.000 megavatios del Paraguay, más o menos, digamos, 5.000 megavatios para venderle al Brasil. Lo rectifican en la subestación, tiene un convertidor de frecuencia, pero no del tipo de motores, sino que rectifica esa energía que van a vender al Brasil, lo rectifican y por lo tanto con equipos de rectificación, diodos de potencia, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo lo invierten, lo transforman esa energía en corriente continua, en corriente alterna, pero a 60. Entonces, cada uno sigue trabajando con su frecuencia. En medio de los dos hay un equipamiento para invertir, para inversores se llama, ¿no? La frecuencia, pero no es un equipito sencillo, es mucho más complejo. Por eso primero lo rectifican y luego utilizan los inversores para convertir en corriente alterna a 60 ciclos. Esa es una cosa que hasta ahorita divulgan los brasileños como un dato que lo maneja hasta en la escuela, en el colegio. De todas maneras, hay dos preguntas todavía pendientes. Pero, clarito, ¿no? Variador de frecuencias para motorcitos. Y para que trabajen con frecuencias distintas todo el tiempo. Eso está construido para eso. En una central no existe un variador de frecuencias. ¿Por qué? Porque la frecuencia con la que va a trabajar la generadora es una, por ley y por necesidad y por protocolo. Una frecuencia. Bolivia entera, 50. Argentina, 50. Europa entera, 50. Pero México, Estados Unidos, 60. Japón creo que es 50 también.
Y para eso se emplea, pues. Y por eso hemos aclarado en las condiciones para poner en paralelo dos sistemas, igualdad de frecuencias. Y para igualar la frecuencia, ambos son construidos para el mismo sistema. Lo que pasa es que puede ser, un ratito que alguien me habla. Allá, un modelo no tiene audio, no es grave. Entonces decíamos, la condición de igualdad de frecuencias es importante porque todo lo que van a utilizar es a esa frecuencia. Y para hacer igualdad de esa frecuencia, porque ambos son para la misma frecuencia, construidos, ambos generadores, 3, 4, 10, 20. Lo que pasa es que cuando está parado, lo arrancan y tienen que entrar en paralelo, es decir, que está con 1500 revoluciones, por decir una cosa, para dar 50, porque para eso fue construido. No, en ese momento todavía está con 1490, o está con 1510, 1520. Esa pequeña diferencia para la potencia o para la frecuencia nominal es lo que se requiere regular. Lo que se requiere variar para que esté en ese instante igualito que el otro. No es que se lo lleva por ejemplo, en Brasil se utiliza, mientras que en Bolivia son 1500 RPM, en Brasil creo que son 1700, una cosa, para que tenga 60 ciclos. Pero lo importante es que no entra para nada aquí los variadores de frecuencia. Eso es también para los motores. Bien. Y como estas, todavía quedan otras preguntas. Vamos a salirnos de aquí. Y vamos a irnos a... Todavía tenemos preguntas. En el siguiente tema. Sistemas de excitación. Aquí no veo que haya. Debe haber preguntas, pero los voy a actualizar ahora para que se vea. Se ve que está en opción de escondido, digamos, por el momento. A veces lo pongo así para que no estén. Aquí en regulador de velocidad veremos si... Fíjense esta pregunta. De la malla curricular de la carrera, ¿cuáles materias están directamente relacionadas con el regulador de velocidad? De las materias indicadas a la anterior pregunta, ¿cuáles temas tienen como aplicación práctica en otras materias? Por ejemplo, de electrónica, ¿no? El funcionamiento de un regulador de velocidad. ¿Qué modelos matemáticos se emplean? Todo eso ustedes saben, pero ni siquiera han entrado pues, a mirar. Fíjense esta pregunta en el tema regulador. ¿Por qué depende de la longitud de la tubería y del tipo de turbina el tiempo de respuesta a una orden de cambio de velocidad? ¿Son similares los tiempos de respuesta a las órdenes de cambio de tensión y de velocidad? Estas son preguntas de examen. En las centrales hidroeléctricas, ¿cuáles componentes de los reguladores antiguos mecánico-industrial fueron reemplazados por componentes electrónicos? Después tenemos
acoplamiento, juntos y revueltos, dice. Es factible que funcionen en paralelo generadores con tensiones nominales distintas, por ejemplo 3,3 y 10 kV. El empleo del sistema automático de sincronización resuelve el problema propuesto en 1. Y hay una pregunta más. Vayamos a revisar el otro tema que ya estamos terminando. Bueno, estos todavía no hemos hecho reparto de cargas, pero ya pueden revisar y para estos dos también hay preguntas. Que algunas son preguntas de examen. Curso virtual láser. Bueno, jóvenes, creo que ahora sí ya estamos con el tiempo copado y nos vemos todavía entre Navidad y Año Nuevo para terminar los dos temas. Ese de reparto de cargas, ya sabemos cómo se reparten las cargas entre generadores de la carga reactiva, nos falta la activa. Y en el tema de dinámica, que es una sola clase también, para que entremos al segundo parcial. Vamos a dejar de... Y vamos a tomar lista. Miércoles, que poquito se ve que se nota que ¿cómo se llama? Que el mal día los ha hecho ausentarse a muchos. Vamos a tomar lista, Ese es uno. No, bueno, creo que no necesitamos. Son apenas 20. Una sola pantalla. No podemos poner más cámaras para volver a tomar la foto. Es unos minutitos nada más. Una peinadita y pueden pasar a la cámara. Grisel, María José, Rosemary falta. Y después el resto de los muchachotes. Creo que, a ver, veremos cómo sale el segundo parcial, que me preocupa. Sobre todo me preocupa sus proyectos. Así que, alistarse. Bien, listo, jóvenes. Que tengan una excelente Navidad. Todavía no les deseo nada para Año Nuevo, pero por lo menos que esta Navidad sea alegre, sin problemas, con mucha salud, con muchas ganas y bueno, y que estudien y que pasen todas las materias que se han propuesto. Nos vemos despuésito de Navidad. Adiós. Brinden por la salud de los docentes, por favor. Ingeniero, hasta luego, igualmente. Feliz Navidad. Ingeniero. Feliz Navidad para todos. Record